bien, querida audiencia. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas con Alex Díaz Romo. Soy Alejandro Díaz Romo, esto es Al aire las canas. Hoy estamos de superlujo porque está una gran figura de la cultura en Jalisco, insignia de Tlaquepaque, además, don Rodo Padilla. Don Rodo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, queremos conocer sobre su vida. ¿Nos invita? Con mucho gusto. Don Rodo Padilla, Al aire las canas, comenzamos. De verdad, aquí felices de estar en Al aire las canas. Gracias, pues para mí es un privilegio. Muchas gracias por visitarme. Oiga, maestro, dicen que el entorno nos marca. ¿Cómo fue estar en su niñez aquí en Tlaquepaque con un papá artesano? ¿Cómo fue? Platíquenos un poquito acerca de eso. Pues la verdad es una niñez que mis recuerdos siempre son alegres. Sí, el único momento más o menos que no era muy alegre era cuando trabajaba. Sí, mi papá en el taller, pues sí, nos decía que teníamos que hacer ciertas tareas. Entonces, a mí me gustaba mucho el deporte y pues entrenaba y todo. Entonces me decía, pues si quieres ir a entrenar, tienes que terminar esto. Ay, sí, yo rápido y para irme a entrenar. Y eso, bueno, o sea, era la vida en la familia, fue muy padre. Una familia, nuestros padres, la verdad, el amor de nuestros padres siempre lo vivimos. Nos llevábamos muy bien y la verdad fue muy padre. En un pueblo, la verdad, también es algo que se disfruta mucho, jugar en la calle, tener los amigos vecinos y muy divertida. Oiga, antes de que comenzáramos la charla, hablábamos acerca de que había un montonal de nogales por ahí por donde usted caminaba. Sí, para ir al club Atlas. Sí, y mis papás sí se preocupaban porque yo a veces terminaba tarde de entrenar. Entonces, sí, pasar toda la nogalera a oscuras ya en la noche era muy, como que no les gustaba mucho. ¿A qué jugaban en ese entonces, maestro? Pues bueno, jugábamos canicas, trompo, o sea, eran lo que más jugábamos y pues escondidas y cosas típicas de ese tipo, ¿no? No había en esa cuestión, bueno, a las personas siempre las cuestiones novedosas, la modernidad nos gusta, pero no, había un juguete así que usted dijera, no puede ser posible que exista esto. Que usted recuerde algo, no sé qué. Bueno, un juguete que me impresionó mucho era una moto que era un policía que tenía pilas la moto, entonces el policía se bajaba de la moto y se subía de la moto. Entonces se la regalaron a mi hermano, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eso me impresionó mucho, porque para mí mis juguetes eran figuritas, soldaditos, vaqueritos, monitos, era mi fascinación los monitos. Y hacía yo historias y todo, entonces jugaba tirado en el suelo jugando con los monitos. ¿Y el deporte qué tan importante fue para usted? Pues fue muy importante porque yo fui tendiente a ser gordito. Entonces yo era el más tragón de la familia y el más gordito. Entonces mi mamá estuvo tenaz en que yo hiciera deporte. Pero me gustaba jugar, ¿no? Entonces íbamos al club y me decían, pues métete al equipo de natación y métete aquí. No, ya me gustaba jugar escondidas y con los cuates y todo. Y un día ya fue con el entrenador y le dijo, aquel chavo que está ahí, quiero que me lo ponga a entrenar. Y yo, no. Y al día siguiente que ya fui a entrenar, salí del entrenamiento feliz de la vida. Me encantó entrenar y ya de ahí empezó el deporte, ¿no? Oiga, bueno, ya hay una respuesta por parte de una parte de la respuesta. Encontró felicidad, pero ¿qué más encontró en el deporte? Pues la verdad sí, es felicidad, pero bueno, yo creo que ves que es algo bueno, ¿no? O sea, que es algo que te da satisfacción, el que llegas a ganar una medalla, el que vas a los nacionales y ya te motivas a entrenar y la próxima nacional va a ser en Veracruz o en Huastepec o en algún lugar, entonces hay que entrenar,
Entonces era mucha motivación, pues el ganar y el llegar yo me soñaba en las Olimpiadas, ¿no? Por decirlo así. O sea, se volvió muy competitivo. Sí, me volví muy competitivo y me encantó. Yo me acuerdo que me soñaba de veras ya que obtenía una medalla en las Olimpiadas y cantaba en el himno nacional o cosas de ese tipo. Eran muy ilusionado por eso. Oiga, ¿y cómo le fue? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué fue la máxima competencia en la que estuvo? Bueno, nacionales, nada más. Sí, había pues dual eso es meet, mucho, sí. eso es mucho. Sí, pero no había muchos dual meet que les llamaban con el equipo. El Seguro Social era el mejor equipo de todo México. Ellos eran el equipo más fuerte en natación en la República y entonces tener dual meet con ellos era muy padre también. Oiga, pero el taller nunca lo abandonó. En la infancia, aunque compitiera. No, tenía que ser. Es que necesitábamos. Nuestra posición económica no era para decir no quiero, ¿verdad? O sea, era lo haces o lo haces. Entonces sí era difícil la vida, ¿no? Entonces mi papá y mis hermanos Paco, Juan, y yo, los 3 hombres, tenemos 2 hermanas menores, teníamos que trabajar, ¿no? Ayudar a papá. ¿Y no le complicaba mucho el pensamiento esa parte de decir, oye, ¿por qué tengo que trabajar? ¿No? O sea, ya estaba tan instaurada el pensamiento de colaborar que nunca le... Sí, no, era totalmente. O sea, es que ya no me dieron chance de pensar que no era otra opción. La verdad, y qué bueno, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que cuando yo estuve en prepa y en carrera, de repente que no va el maestro o lo que sea, como estuve aquí en ingeniería, que está por el Boulevard Tlaquepaque, y yo me iba en bicicleta a la universidad, me venía, en 10 minutos ya estaba en el taller y me ponía a trabajar para aventajar las tareas. Y luego ya me regresaba otra vez a clases, ¿no? O sea, sí. No, pues sí, entonces sí Sí, estaba instaurado. era aprovechar tiempos. Y en ese sentido, ¿quién era más estricto, no solamente en la cuestión de la chamba, pues, sino en lo ordinario? ¿Su mamá o su papá? Cada quien en su campo. Sí, como trabajo, mi papá. Y mi mamá como la vida, como la moral, o sea, muchas cosas de educación. Por ejemplo, yo me acuerdo que muy importante, así mi mamá me decía, no debes de tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa, o sea, cuando me peleaba con mis hermanas o cosas así, ¿no? O sea, entonces, sí, cuida y dale respeto. Y muchas, por ejemplo, venía un indigente o algo así, me llegó a quitar mi comida para dársela al indigente. Entonces, y yo me acuerdo, y yo me acuerdo muy bien de eso porque me acuerdo que estaba el platillo, me gustaba mucho y guardé lo más rico al final. Entonces, y llega, y dice mi mamá, lo único que tengo es, se lo vamos a dar a él. Pero lo que más me gusta. Y eso me enseñó mucho también. Wow. Sí, entonces esas cosas, mi papá fue una excelente persona también, pero sí mi mamá fue más fuerte en esa área, ¿no? Oiga, y hablando de eso, ¿cuál era la comida que hacía su mamá que a usted más le gustaba? No, pues muchas cosas. Pero por ejemplo, algo que usted diga, no, o sea, me lo hacía en mi cumpleaños o... Bueno, yo era muy dulcero, el pastel que más me gustaba, el de también piñas, también hacía postres. Hacía postres y todo. Las enchiladas era lo que más disfrutaba, sí, todo en realidad la comida era rica. Oiga, fíjese que hoy en día la cuestión de la charla con padres e hijos como que es complicada. ¿Ustedes sí acostumbraban en ese entorno sentarse, platicar, decir cómo les fue en el día? ¿Sí era como algo que se usaba? ¿Al menos en su familia? Todo el tiempo había sobremesas. Todo el tiempo. Y es más, muchas veces, por ejemplo, que mis papás salían o algo, a veces los hermanos nos quedábamos ahí. Y, por ejemplo, la señora que nos ayudaba en la limpieza o algo nos decía, pues ya váyanse a trabajar, que ya tengo que limpiar, ¿no? Porque sí, lo disfrutábamos mucho, las sobremesas, y siempre fuimos muy unidos. ¿Como hermanos fueron muy solidarios desde chicos? Sí, no, la verdad fue algo que nos inculcaron nuestros padres, ¿no? ¿Y qué extraña de sus papás? Pues bueno, lo extraño... Definitivamente dejan huella total, ¿no? O sea, es algo que ellos ya dejan, sabes que ya no deben de estar porque ya era el tiempo de partir. Pero pues definitivamente los valores que nos enseñaron fueron muy importantes. O sea, no es que los extrañe porque pues ya pasó mucho tiempo también que ellos partieron, pero
la verdad, yo, o sea, estoy tan agradecidísimo porque le echaron ganas con nosotros a morir. Sí, o sea, yo me acuerdo que tenían broncas pues normales de un matrimonio y cosas así, pero ante nosotros siempre la familia fue muy importante, ¿no? Qué bonito. Oiga, y entonces el arte por su papá, luego su hermano, y usted ingeniero industrial. Sí. Cuéntenos, ¿cómo es que decide ser ingeniero industrial? Bueno, pues decidí ser ingeniero industrial por flojo. ¿Cómo? Pero no puede ser. Es que sí, digo, perdona a los que son ingenieros industriales o a los arquitectos. Es que yo me quería estudiar arquitectura, pero veía a los amigos que estudiaban arquitectura que se desvelaban todos los fines de semana, se la pasaban durísimo y decían, no, eso va a ser bien pesado. Y entonces me hicieron un examen psicológico, o ¿cómo se llama? Psicométrico, no me acuerdo cómo se llaman. Y entonces pues lo tomé y salió que era bueno para ingeniería. Oigan, espero que ustedes, al igual que yo, estén disfrutando esta gran plática con el maestro Rodo Padilla. Y apenas estamos comenzando. No se vayan. Al aire las canas. Regresa con ustedes. Al aire las canas. Oiga, maestro, entonces, en su mente, la ingeniería era más sencillo que la arquitectura. No más sencilla, que se me facilitaba más, tal vez. O sea, yo como que sí me ilusionaba ser arquitecto, pero salió que la ingeniería era lo que más se me daba. Entonces dije, pues está bien, está padre, ¿no? Entonces decidí ir hacia ingeniería y me encantó. ¿Qué encontró en la ingeniería? A ver, platícanos por qué. Muy divertida, la ¿Sí? verdad. ¿Pero por qué? Pues bueno, es interesante los números, las matemáticas, me gustaron. A mí desde la secundaria, la física, la química no tanto, pero la física y las matemáticas me gustaron mucho. Entonces, a la hora de empezar cálculos, hacer cálculos mecánicos o mismo de la ingeniería civil, porque en ingeniería era en aquel tiempo área común, estábamos civiles, mecánicos, eléctricos, industriales, todos estábamos juntos por 3 años. Entonces sí, me gustó mucho y después fui por ingeniería industrial. Fuimos la segunda generación de la UDG. Sí. Oiga, pero entonces tenía, ahora sí que llano para usted en ese sentido de la carrera. Sí, exacto. ¿Y ejerció? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo cuando termino la carrera me encontré con un dilema ahí. A ver, cuéntanos. Dije, ¿ahora qué sigue? Y la verdad, yo estaba chico, en aquel tiempo nomás hacíamos preparatoria de 2 años. Entonces yo terminé de 21 años la carrera, ¿no? Entonces decía yo, ¿qué sigue? ¿Casarme y trabajar? Como que dije, pues no, yo tengo ganas de vivir algo más. ¿Ya ¿no? tenía novia? Tenía ya novia, sí. Y entonces dije, no, necesito vivir más, ¿no? O sea, no es algo que quiere. Entonces decidí, bueno, me fui a jugar fútbol profesional al Salamanca, de segunda división. Me doy cuenta que soy muy malo, ahí ya cuando entro con los buenos, verdaderamente con los profesionales, entonces decidí ya no seguir, porque dije, no va a pasar de aquí. Dije, no voy a pasar de aquí. Y ¿Cuánto tiempo le llevó encontrar esa respuesta? Luego, 3, 4 meses, porque al cuate que estaba en la posición que yo jugaba, que era el titular y que yo tenía que sentar, era buenísimo. Y dije, no, nunca lo voy a sentar, ¿no? O sea, yo la verdad te reconoces que hasta dónde puedes llegar. Y entonces ya me retiré de eso y tomé la decisión de irme a viajar. Tomé mi mochila y me fui. Ya había, con lo que me pagaron en el fútbol, muy bien. Entonces dije, con eso me voy de viaje. Y tomé mi mochila y ya, vámonos. Oiga, esa parte... ¿Nunca fueron como de que les construyeran bardas su familia? Al contrario, ni su papá ni su mamá los hacía como de exploren, conozcan. Pues no nos motivaban, la verdad. No, mi mamá me acuerdo que decía, oye, te vas, o sea, como que sí le dolía, ¿no? Pues sí, me voy, o sea, nos vamos, ya, pues ok, pues órale, nada, darle. Entonces, pues sí, yo también me acuerdo, el primer viaje que hice así fuerte, me fui en escalas, me fui hasta Argentina, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué edad tendría? ¿21? Tenía 21, 22 años, sí.
¿Cómo es abrirse al mundo de esa manera a los 21 años? Pues la verdad yo sí tenía muchas ganas, mucho deseo, mucha hambre de ver más la vida, ¿no? Y aparte, mira, cuando uno crece en una familia muy bien protegido, muy amado, todos los hermanos, mis hermanos Paco y Juan, me querían mucho, me cuidaban, todo. Yo decía, yo quiero solo, ¿no? Vivir la vida, o sea, quiero hacer amigos y tener problemas y resolverlos y todo, sí, de veras. Entonces, pues así decidí. Y pues me fui, te digo así, aproveché que estaba el Mundial de Fútbol de Argentina, entonces pues fui al Mundial y ya me regresé en camiones y trenes por 6 meses, ¿no? O sea, y así empecé o sea, a todos los países me los eché así zigzag, ¿no? De regreso. ¿En camión? Camiones, rides, trenes, todo lo que se pudo. No, hombre, don Rodo, usted sí tenía mucho valor. Pues era natural, ¿no? No es que me jacte de eso, pero sí tenía ganas de hacerlo, ¿no? Y cuando regresa, ¿qué es usted en ese momento? ¿Qué encontró en ese viaje? Bueno, me realicé más, me sentí satisfecho de haberlo hecho, me encantó haberlo hecho y precisamente seguí, ¿no? O sea, seguí buscando y viendo y luego ya me fui a Estados Unidos. A estudiar en una escuela gratuita con unos amigos. ¿Qué estudió ahí? Ahí nada más inglés. Y estando ahí, tenía amigos japoneses y les dije, oye, yo quiero ir a Japón ahora, ¿no? Me quiero. Dame chamba, consígueme chamba con un amigo tuyo o algo. Y un amigo japonés me dijo, ya te conseguí trabajo, tienes hospedaje y comida. Y dije, con eso tengo. ¿Y chamba de qué? Era ayudarle en algo de cerámica. ¡Órale! Sí, dije, no me importa que sea cerámico, lo que sea de cocinero, me voy, sale. Y entonces me vine a Guadalajara, a Tlaquepaque, para trabajar y pagar el vuelo a Japón, ¿verdad? Y mi papá llega con un periódico y me muestra que el gobierno japonés otorgaba becas. Y dije, pues mejor me voy becado. Y apliqué. La única área donde podía entrar se llamaba Ingeniería Cerámica. Entonces me dieron la beca. Y pues ya me fui. ¡Qué fabuloso! Me fui becado y pues ya me pagaron el avión, me pagaron el estudio, me pagaron hospedaje, comida, libros, ropa, todo. Llega a una universidad. Era un instituto de investigación. ¿Qué hacía ahí, don Investigar materiales y todo. Me llevé a barros de aquí de Tlaquepaque y entonces me llevé y los mandamos por barco. Y entonces allá cuando yo llegué hice los análisis y ver métodos de trabajo, qué se podía hacer para trabajar con esos barros y todo. Y fue a manera de ingeniería y de investigación, todo eso estuve estudiando. La cerámica en Japón tiene una gran tradición, una gran tradición. Y cuando usted estaba allá y lo veía con lo que usted conocía de acá, ¿qué grandes diferencias, además del pensamiento, pues propiamente del japonés, qué encontraba usted en esas cuestiones? Digo, me imagino que fue un tema muy interesante, ¿no? Porque usted venía de una tradición cerámica también. Sí, pues la diferencia era de blanco a negro. ¿Tanto sí? Sí. Fue muy impactante para mí, o sea, me acuerdo cuando yo llegué los primeros días, iba a las galerías de donde se exponía cerámica, y me acuerdo que llegué, la primera vez que me impactó, y me acuerdo muy bien, era un florero de ese tamaño, que no tenía un pincelazo, no tenía una gota de esmalte. Y el precio de ese florero era $5,000. ¿Y qué tenía de especial el florero? Era una manera de quema, nada más. Manera de hornear. Y se dio todos los colores que se querían. El horno dio todos los colores. Y entonces la cerámica ya es totalmente parte de la cultura, completamente. Las amas de casa te saben los esmaltes, te saben los terminados, los tipos de cerámica, ahorran dinero del gasto para comprar piezas de cerámica para la casa. O sea, es una cultura de cerámica impresionante. Todo lo contrario aquí, perdonando, pero era la realidad. Sí. Yo cuando era chico, el decir que era hijo de artesano de cerámica era un sinónimo de pobreza. Sí, claro. Entonces, allá me decían, y oye, ¿qué viniste a hacer aquí a Japón? Y yo les decía, pues vine a estudiar cerámica. ¡Wow! ¿Estás estudiando cerámica? Yo decía, sí, pero era como decirle, estoy estudiando aeronáutica, estoy estudiando para las naves espaciales, o un rollo así súper raro, ¿no? Entonces, sí es
Era un paraíso para mí, o sea, definitivamente. Yo vivía en una sierra, o sea, en la sierra totalmente, en un pueblo de 3,000 habitantes. ¡Qué maravilla! Y con arroyos, y la señora que me atendía todo el día vestida de kimono, o sea, era un pueblito padrísimo. Vivía en una película. Es lo que les decía yo, vivo en una película, o sea, totalmente, o sea, entonces, pues la verdad me fue muy bien, aprendí muchísimo, la gente lindísima, o sea, fue una experiencia maravillosa. Oye, ¿y eso le sirve para, digo, además de la cuestión de las técnicas, pues de la cerámica, del quemado, de la utilización del fuego, le sirve para revalorizar lo que su familia hacía? Claro, o sea, sí lo revaloras, pero ahora, más que nada, definitivamente, lo que hacía mi papá era de alguna manera, una investigación sobre la cerámica mediterránea o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, de por allá, de Italia, un tipo de técnicas de ese tipo, y tipo tirando a mayólica o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, entonces acá era alta temperatura, nunca se trabajaba. O sea, había 2 personas nada más en esta zona que trabajaban la cerámica de alta temperatura. Oigan, cuando tengan oportunidad, busquen a don Rodo Padilla en las redes sociales para que disfruten de sus creaciones. Por lo pronto, compartan este programa en las redes sociales para que llegue a más y más gentes. Regresamos. Al aire las canas. ¿Y en qué momento decide usted, pues, asumirse como artista? Es que la verdad no fue una decisión mía, ¿no? O sea, yo con los estudios de cerámica de Japón producíamos tazas y platos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando yo ya me caso, le digo a mi esposa, bueno, antes de tener hijos, vámonos de viaje, ¿no? O sea, vamos a viajar por el mundo, y lo empezamos a hacer y todo. Entonces hicimos también por Sudamérica varios meses y entonces regresamos y le dije, vamos ahora a Europa. Quiero estudiar lo mismo que estudié en Japón, pero ahora quiero verlo bajo el punto de vista europeo, ¿no? O sea, creo que va a enriquecerme mucho estudiar más sobre la ingeniería cerámica. Entonces me inscribo por carta en una escuela en Faenza, Italia, y entonces mi esposa y yo, que se llama Patti, vendimos todo y nos fuimos, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Allá nos ponemos a trabajar y estudiar, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá, pues yo era el único que ya tenía en la escuela inscripción. Resulta que me equivoqué de curso. Entonces, sí, totalmente me equivoqué y no había lugar donde yo quería estudiar y me inscribí a un curso de escultura. Entonces, yo en mi vida había soñado con ser escultor, mi vida había hecho modelajes de pieza, en mi vida había dibujado a mano libre algo. Entonces sí me encontré así que dije, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y lo tomó el curso? Y me quedé en el curso, porque dije, pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, y dije, y aparte me va a ayudar para la creatividad. Dije, yo creo que si no me destapo ahorita nunca me voy a destapar. Y me quedé. Entonces los maestros fueron lindísimos, la verdad, todos. Y me dijeron, porque yo les dije, es que yo no sé nada, ¿no? Okay. Y entonces me dice, no, te ayudamos. Si tú le echas ganas, fácil, te ayudamos. Y entonces me ayudaron los maestros mucho. Y el primer maestro, cuando yo estaba tapado, es que sabe lo que es tapado, estaba tapado. Entonces le dije a uno, es que no sé qué hacer. Entonces me dice, ¿sabes qué? Toma una hoja y empieza a hacer garabatos. Y órale, yo te digo, sale, empecé a hacer garabatos. Entonces ya me dijo, ahora, ok, toma, ahora busca una figura. Y yo, pues, acababa yo de estar en el museo en México, donde había visto pinturas de Diego Rivera, una que se llama Mecapalero. Y vi ese Mecapalero, lo vi ahí, lo descubrí, pero tenía pompas grandes, pies grandes y cabeza chica, ¿no? Entonces dije, mira, aquí esto.
pues adelante, hay que hacerlo. Entonces ya empecé a hacerlo, a formarlo y ya el maestro pues ya me dejaba, a ver, pues sale tú, guíalo, yo nomás te corrijo, hay algo que no vaya, te corrijo. Y así empecé. Entonces empecé a hacer piezas y pues pasó lo mismo que en Japón, ¿no? O sea, me fascinó y también en Italia, en un lugar, un área italiana fascinante, de gente muy linda también, buena comida y pues la verdad, la escuela, todo era muy padre. Entonces ahí empecé a hacer escultura, ¿no? Entonces regresamos y resulta que pues empecé a hacer escultura por hobby, ahora sí, ¿no? O sea, seguíamos viviendo de hacer tazas para café, hacer todo eso. Y yo empecé a hacer esculturas para regalarle a mi hermana el día de su cumpleaños, a mi papá o cosas así, ¿no? Entonces, resulta que viene un momento de crisis en nuestro negocio. Vendíamos todo a Estados Unidos, todo. Entonces, el peso se fortalece y los cheques de dólares no nos ajustaba ya. Entonces, quebramos. Y entonces le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a retirar de la cerámica, voy a seguir. Pero ahora voy a diseñar algo, algunas figuritas, y ya empecé a diseñarlas y a dibujarlas y todo. Dije, y yo si hago 3, 4, 5 al día, las vendo en tanto, sí las hacemos. Dije, sí las hacemos. Tú te vas a vender y yo me pongo a hacer. Órale, sale. Entonces, ahí fue donde nacieron los gorditos. ¿Y cómo? O sea, digo, porque ustedes son muy delgados, ¿por qué los gordos? ¿Qué encontró en ellos? No es que no vi gordos. Ahí te va. A ver. En Japón, en unas islas de Japón del Sur, es una zona de balnearios y ellos hacían, a base de un torno para madera, hacían unas muñecas que se llaman kokeshi. Entonces son las cabecitas torneadas de madera y el cuerpo torneado de madera. Era todo geométrico, por decirlo así. Y así eran las muñequitas y me fascinaban, ¿no? Y dije, voy a hacer unos muñecos, o sea, unas figuras mexicanas, pero basados en la geometría, pero voy a darles el carácter de un mexicano, que es amable, que es sencillo, que es relajado, amigable, o sea, trabajador, todo, y un mexicano en su vida cotidiana, voy a hacer. Porque también el hecho de vivir algo de tiempo en el extranjero te hace más mexicano, ¿no? Entonces dije, voy a plasmar lo que somos los mexicanos. Y eso fue mi intención. Entonces tomé la esfera y a partir de la esfera hice un personaje que va en bicicleta. Le puse manitas, le puse piecitos y luego de la esfera hice un cuate que corre. Y a partir del cono, un mariachi, ok. Y el cono largo, corto y todo. Entonces tomé la geometría y lo dije, ok, voy a tomar ahora formas orgánicas. Tomé la manzana, tomé la gota de agua, tomé el frijol, tomé más formas orgánicas y a partir de esas formas hice personajes mexicanos. No los vi gordos para nada, se los prometo. Nada que ver con eso. Pero entonces yo me adaptaba la anatomía. Si ustedes las observan, anatómicamente están imperfectos totalmente. Sí. No llevan nada de anatomía. Digo, sí hay anatomía, claro, sí. Pero las proporciones anatómicas son a lo que me refiero, no van, ¿no? O sea, es precisamente ahorita con la gente cuando trabajo y los diseños y todo, digo, es que el brazo pues no puede cruzar tanto, ¿sí? Me explico, porque están cortitos. A veces las piernas son de este tamaño y el talle es de este tamaño, o sea, de acuerdo a que es original de un óvalo o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces son figuras geométricas o orgánicas. Y fue un boom. Impensable. La verdad, yo sí estaba en el momento y le di a un amigo para que fuera a un salón del regalo en la Ciudad de México. Me dijo él, yo te los llevo para que no gastes y yo los ofrezco. Y ya le dije, ok, te doy tanto por ciento por todo lo que me traigas de pedidos y ya. Entonces, no, pues llegó de la feria del regalo, así de pedidos. Entonces, wow, pues ya. Entonces, ahí nacen ya lo que son los gorditos. La gente, la verdad, las cosas les decía gorditos, ¿no?
¿Y así se les quedó? Así se les quedó. O sea, me acuerdo las primeras amigos y todo. Una amiga, me acuerdo que fue la primera que me dijo, dice, es que luego hiciste a mi papá. Sí, igualito a mi papá, sí. Y han regalado cosas así y una vez me dijeron, no le vamos a regalar eso porque es igualito al cuate. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Oiga, don Rodo, pero es que creo que la parte artística más difícil es encontrar identidad. Sí, ¿Y usted la encontró? pues sí. En los viajes se encuentra. Te haces más mexicano cuando estás fuera. Y en este sentido, no solamente creó una identidad para usted, le creó una identidad a un municipio porque se volvieron una figura Sí, icónica. sí, gracias a Dios, sí. Oiga, y en este sentido, se mete más a la cuestión artística porque ha sido ganador del Premio Nacional de la Cerámica. Sí. ¿Cómo, Pues- cómo es esa parte de cómo, digo, ya no lo dejó claro que es, pues, la necesidad lo puso creativo. Sí, claro. ¿Cómo esa necesidad lo lleva también a decir, pues tengo una parte muy artística y la quiero explorar? ¿Cómo es esa parte, don Rodo? Porque me parece que debe ser muy interesante. Sí, fíjate que en mi caso, más que quiero explorarla, tengo la necesidad de comer, pero tengo estabilidad ya. O sea, puedo diseñar algo, tengo ya más o menos, ya me capacité en esto. Y aparte, digo, definitivamente, pues tuve emplazamientos a huelga y tuve muchos problemas laborales, sí, porque no había dinero. Entonces, sí dije, pues yo trabajo solo, ¿no? O sea, era el punto y ya con esto la libro y aparte me fascina, ¿no? O sea, tocar el barro, cada gordito que hacía me divertía muchísimo, muchísimo. O sea, yo terminaba el día feliz de la vida haciendo gorditos, ¿no? Al aire las canas. Se percibe una persona con demasiada sencillez, pero tiene muchos reconocimientos en su espalda. ¿Qué significa el haber hecho un nombre tan grande en la cultura, además, no solamente en una cuestión de una línea de escultura o de cerámica, sino en la cultura? ¿Para usted qué es eso? Mira, Alejandro, yo la verdad nunca me lo imaginé, ni me daba cuenta que iba hacia eso. Si te das cuenta, mi vida, yo no la decidí. ¿Sí me explico? Yo no la decidí. Mi creador lo decidió, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial, que algo que no era mi primera necesidad. Yo estudié cerámica sin yo quererlo. Yo estudié escultura sin yo quererlo. Y la verdad, mi sueño era, ya después que me gustó la cerámica, tener un tallercito, nada más, yo hacer piezas tranquilamente. Y ahora pues tengo un taller con muchos colaboradores. También digo, es que no es un esfuerzo mío. Primeramente, de veras, yo se lo doy, gracias a Dios. No tengo nada de qué jactarme, porque en realidad es una realidad, no es una falsa modestia, pero es una realidad, ¿no? O sea, yo soy una persona que todos los días leo la Biblia y me alimento de su palabra y me ha mostrado que, pues, la verdad, yo nada más lo único que he hecho es hacer lo que Él me ha puesto a hacer. ¿Y entonces Dios qué es para usted? Entonces todo, la verdad. Él es el que ha hecho todo por mí. Sí, sinceramente. Entonces, digo, gracias a la lectura que tengo, me doy cuenta que es una realidad. No es un libro religioso. Yo no tengo religión, pero sí tengo una relación con el Dios de la Biblia, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a ubicarme quién soy. Porque si yo estoy aquí, hay alguien que me dio la vida, hay alguien que me hizo estudiar, me dio unos papás como me los dio, me dio una familia como me dio una esposa como la que me dio, y me dio unos hijos como la que me dio. Entonces, todo eso lo he recibido. Y yo me doy cuenta de eso. Entonces, la verdad de las cosas,
qué padre recibir un premio. Y no es falsa modestia, pero es una realidad. Yo vivo en esa realidad, ¿no? O sea, de que, porque yo veo gente que trabaja más fuerte que yo. Yo veo gente que trabaja, que digo yo, qué bárbaros, qué vidas tan duras, qué esto y qué el otro. Y yo digo, yo todo lo he tenido, así me lo han puesto. Y me lo ha puesto él. ¿Sí? Entonces, la verdad, no tengo, honestamente, de qué jactarme. Ahorita mi última línea precisamente habla de todo lo que yo vivo con esa relación. Entonces, una de las principales piezas que tengo se llama Dando el salto. Y esa habla de que dice, la verdadera humildad te lleva a dar el salto a recibir la verdadera libertad. Entonces, es padrísimo vivir sabiendo que no soy yo. Oiga, qué pensamiento tan bonito. Y fíjese que usted asemeja la cerámica en cierta forma con la vida, es decir, que lleva un proceso, debe tener paciencia, que debe tener... Sí, Totalmente. Él lo dice allí precisamente en la Biblia, a través de unos profetas. Habla del pueblo de Israel y cosas así, y dice precisamente que nosotros somos como barro en sus manos. Entonces, ese soy yo. Él es el que me ha formado, el que me ha dado todo y el que me sigue dando y me sigue formando, porque también soy a veces barro de mala calidad y tiene que trabajar conmigo para modelarme de otra manera, ¿no? Tiene 70 años, don Sí. Rodo. ¿Se ha cansado de vivir? Ay, no, para nada. Uy, no. No es porque le tenga miedo a la muerte, al contrario, sino que siento que tengo mucho que hacer. O sea, yo he recibido mucho y precisa en todos los aspectos, sobre todo que me siento amado por Dios, me siento totalmente en sus manos y yo creo que firmemente que yo tengo un propósito aquí. ¿Y cuál es ese propósito? Pues servirle a Él en lo que Él me puso a hacer. Si su vida fuera una que así, de una u otra forma así lo es porque lo estábamos platicando, una pieza de cerámica, ¿cómo sería y qué nombre le pondría? Nunca lo había pensado. No, bueno, sería, ahorita todavía va en proceso. Pero así tal cual, como que se imagina que sería. Bueno, una cerámica de alta temperatura, me la imagino, por supuesto, y bueno, no lo había pensado nunca. Pero sí, me ubico como un florero, algo que contiene algo, un contenedor. Sí, algo que contiene que puede servir. ¿Cómo se llamaría esa pieza? Viviendo para servir. En algún momento, don Rodo, todos somos un momento en la vida. Somos un momento en este mundo. Y en esta cuestión de los legados, ¿cómo le gustaría, le faltan muchos años, pero cómo le gustaría ser recordado a usted? Así cuando la gente, sus nietos, consulten los libros, porque usted va a estar en los libros, ya está en los libros. ¿Cómo le gustaría que lo viera esa persona que se pone a investigar sobre su obra, sobre usted? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Mira, yo una de las cosas que he visto que el ser humano se olvida muy fácilmente es de Dios. Y a mí Dios me ha dado plenitud, me ha dado todo. La verdad, cuando Dios empecé a conocerle a Él a través de la lectura de la palabra, le dije a Dios, ya tengo todo, porque Él se reveló espiritualmente a mí a través de esa palabra, ¿no? Entonces, todo el mundo se olvida de Dios y somos criaturas, o sea, fuimos creados por Él, no por nuestros papás, ¿no? Y no fuimos una chiripada, no fuimos un Big Bang, me explicó, o sea, hubo ahí un propósito de alguien que hizo que el esperma con el óvulo se unieran y de ahí se genera una vida, no fue ahí que venía el óvulo, y ya, sino que fue algo totalmente, ¿cómo se dice?, con un propósito. Entonces, si yo fui creado, pues yo tengo un propósito por un creador. Me faltan algunas preguntitas rápidas, pero
le falta, tiene muchas cosas por hacer, pero en especial, ¿qué siente que tiene que hacer? Porque el tiempo se nos acaba, pues en general, pero usted siente, quiero hacer esto como un propósito de vida. No tengo, porque en realidad todo lo que he hecho se ha abierto. ¿Me explico? O sea, yo no, porque yo ya no soy, ¿me explico? Yo sé, ya me di cuenta que yo ya no soy. Todos los caminos se abren. O sea, todo lo que yo he querido, yo he dicho, no, ya no voy a trabajar tan duro, esto, lo otro, se abren cosas. Pum, exposición aquí, exposición allá, que este año yo quiero llegar a exponer en Nueva York, nada, no tengo nada en mente. Y o sea, yo sé que el que me creó tiene un propósito para mí. Oiga, y si en este momento tuviera un espejo y en ese espejo viera al Rodo que se iba en friega a la natación y le dijera, oye, espérate, te quiero decir en algo. ¿Qué le diría ese niño, a usted, de hoy de 70 años, ese niño de 10 años? ¿Le daría un consejo a ese Rodo? Claro. ¿Qué le diría? Sí, definitivamente disfruta lo que hagas. Y va a hacer lo que le gusta. ¿Le tiene miedo a morir? Yo no. No, digo, estoy, gracias a Dios, sano. Gracias a Dios por muchos proyectos, por decirlo así, a corto plazo. Y creo yo que definitivamente el día que me vaya me voy con él. ¿Usted siente que sus figuras le dejan un mensaje a la persona que los ve? Sí. ¿Cuál es ese mensaje? Pues hay muchos. Por ejemplo. Pues mira, ha habido mucha gente, por ejemplo, en la línea de los gorditos, a mí me ha llegado gente y me han dicho, por ejemplo, me acuerdo que fue en el primer año de Gorditos, una señora llega y me dice, Rodo, te quiero felicitar. Dice, a mi hijo yo tenía 2 años de no verlo sonreír, porque tuvo una decepción amorosa. Y al llegar aquí contigo a ver tu obra, lo veo con una cara que tenía más de 2 años de no verla. Sí, personas que me han dicho, ¿sabes qué? Llegamos a tu galería y ya habíamos decidido divorciarnos. Salimos de tu galería haciendo una promesa de nunca pensar en eso. O sea, dices, wow, es que esto no es mío, me explico, o sea, yo no estoy haciendo esto. Entonces hay algo muy detrás que es precisamente de parte de Dios para dar un mensaje. En la galería me dicen, ¿sabes qué? La gente sale llorando muchas veces. Sí, bueno, yo no lo hice. Sí, me explico. Es que eso no lo puede hacer un ser humano. Pero qué hermoso. Sí, o sea, dices, bueno, yo estoy cumpliendo un propósito, ¿no? Te quiero agradecer, maestro. No, Alex, pues al contrario, gracias, de verdad. Para mí es un privilegio esto de poder transmitir, porque de verdad no pelamos a Dios, ¿no? Digo, el mundo nos lleva a eso. No pelamos a Dios, y es realidad Dios. O sea, no está de moda Dios. Y todo está menos Él, y es real, ¿sí? Porque ya lo viví yo, y ya lo vivo. Sí, entonces, eso es lo que yo digo. ¿Saben qué? De la que se están perdiendo. Hay un Dios que nos ama. Sí. Gracias, maestro, de verdad. Qué gran plática. Nada. Qué gran plática. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes, o sea, de veras. Para mí es un privilegio, sinceramente, ¿no? Espero que, al igual que yo, hayan disfrutado esta gran plática con esta gran persona, con este gran ser humano que nos deja un profundo mensaje. Los invito para que el próximo sábado nos encontramos de nuevo aquí en Al Aire Las Canas. Soy Alejandro Díaz Romo. Reciban un abrazo. Vida audiencia. La serie de más impacto. Bienvenidos a este su programa preferido. Al Aire Las Canas